Compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes por por permitirme compartir con ustedes lo que hacemos en CEPAF. De parte de CEPAF, pues agradecemos mucho que nos den esta oportunidad de compartir estos programas, que parte de la idea es que se extiendan por los grupos, por la parroquia y por la iglesia. Muchas gracias. Parroquia San Judas Tadeo. Este es el centro parroquial de formación. Esta es la oración al Espíritu Santo para el proceso sinodal. Ya tuvimos una oración, pero vamos de todas maneras a leerla en forma eh, reflexiva. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Venga a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos para alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar en materia con el tema número 2 de nuestro formato, de nuestro folleto del Evangelio de Lucas en clave sinodal. Este tema se refiere a la sinodalidad profética de Jesús. Vamos a, vamos a reflexionar sobre el programa evangelizador de Jesús. Desde el inicio, él anunció cuál iba a ser su misión y cuál iba a ser su camino. Entonces vamos a entrar en materia. Enlace número 1. Tenemos 3 enlaces porque este tema es bastante extenso en cuanto al enlace respecto al capítulo anterior. Entonces, y vamos a irlos explicando poco a poco. Esta es la base de nuestra reflexión de hoy. En el primer tema se examinaron las repercusiones teológicas del término camino y su relación con la sinodalidad como estilo de vida. El término camino es utilizado varias veces en el Evangelio de Lucas, en sentido literal y figurado, debiendo para esta reflexión resaltarse el sentido teológico. Por ejemplo, estas son citas bíblicas del Evangelio de Lucas. Irás delante del Señor para preparar los caminos del Señor. Este es parte del cántico de Zacarías que lo podemos encontrar en Lucas 1, versículo 76. Es el cántico respecto a Juan Bautista. Irás delante del Señor para preparar los caminos del Señor. También está, preparen el camino del Señor. Esto ya lo dice Juan Bautista en Lucas 3, versículo 4. También tenemos la referencia al camino que indica Jesús. No lleven nada para el camino.
en Lucas 9, versículo 3. En estas citas bíblicas, el camino significa visión. Enlace número 2. Este es un enlace adicional al que nos trae el folleto, pues consideramos que era conveniente incluir un apartado especial para Juan el Bautista, porque él es el profeta que viene a preparar los caminos del Señor. Entonces, este es una adición y es importante porque es el anuncio previo a la llegada del Mesías. También estamos incluyendo en un enlace, como dije, a Juan el Bautista porque es el precursor del Mesías. Juan termina su misión profética de preparar el camino del Señor, cuando Jesús, el camino, inicia su misión. Juan recibe y bautiza a todos, en especial a los pobres, a los publicanos, a los soldados, a los marginados. Juan empieza a predicar qué deben hacer. Todos deben compartir con los pobres. Los funcionarios y soldados no deben abusar del poder. Pero todos son llamados. O sea, nadie es excluido. Desde Juan el Bautista se empieza a vislumbrar esa preparación del camino del Mesías, que hace un llamado a todos. Vamos a ver a continuación el pasaje de Lucas. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto. Preparen el camino del Señor. Ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado. Todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? Ustedes, raza de víboras. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Y el que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente. Y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero.
Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues aquí hemos visto un fragmento en video de este pasaje bíblico y oímos palabras muy fuertes de Juan el Bautista, pero si vamos al Evangelio, realmente este video es muy apegado a lo que dice. Entonces era una llamada muy fuerte, pero a la vez él acogía a quien de corazón se acercaba. Ustedes vieron a publicanos, cobradores de impuestos, soldados, y les decía qué hacer. Y anunciando precisamente ya la venida de alguien más grande que él, que es el Mesías, que ahí podemos verlo en pantalla. El enlace número 3. Ahora veremos el panorama de la obra lucana, Lucas y Hechos de los Apóstoles, porque son ambos libros. Veremos cómo Jesús, después de la preparación de su ministerio, predicación del Bautista, su bautismo, el retiro del desierto y las tentaciones, inicia en Galilea y en la ciudad de su infancia, Nazaret, en donde Jesús propone el modelo profético para orientar su misión. Anuncia la buena nueva, la liberación de la cautividad, la sanación, la misericordia, la difusión de la gracia. Algo importante con estos dos párrafos. La obra lucana, o sea, de San Lucas, son dos libros. Es el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que a él se le asigna. En este tema de hoy únicamente vamos a tocar algunas partes del Evangelio de Lucas, pero es un tema con el que se preparan los siguientes temas relacionados con nuestro folleto del Evangelio de Lucas en clave sinodal. Se menciona Hechos de los Apóstoles, como les digo, pero solo vamos a tocar los aspectos iniciales de la obra o la revelación del propio Jesucristo. Y como vemos, él empieza después de la misión en Galilea, llega a su patria, llega a Nazaret. ¿Qué es el término profético? Es un género literario de los géneros que tiene la Biblia que transmite los mensajes de Dios. Es anuncio, corrección, denuncia, conversión. Este es el mensaje profético, no solo de los profetas que toma Jesús, sino el mismo Jesús, que prácticamente es el gran profeta. Jesús hace participar a todos, no solo a los 12, sino a los 72 y a todos, hombres, mujeres, publicanos, pecadores y extranjeros. Y eso se puede ver a través del Evangelio y también de Hechos de los Apóstoles. Esto es lo que tenemos de enlace que pudimos ver la última vez, que nos presentó Almita y que tiene que ver con cuál es el significado del camino. Ahora vamos a ver cuál es el significado específico del camino y del mensaje profético de Jesús. Los objetivos son distinguir el sentido y alcance de los profetas en el texto de Lucas, en el marco de la misión de Jesús. Él se revela a sí mismo desde el anuncio de los profetas, especialmente Isaías, Eliseo y Elías. Estos son los primeros 3 profetas en los que él se basa y lo hace en Nazaret, como vamos a ver más adelante. Otro de los objetivos, cuestionar mi proyecto de vida personal y eclesial desde el mensaje de Jesús. Esto es para cada uno de nosotros, el objetivo de esta reflexión. Y el otro objetivo que nos da este tema es
diseñar el proyecto de sinodalidad profética dentro de una iglesia que proclama la buena nueva, que libera, sana, experimenta misericordia, devuelve la vida y transmite la gracia, ampliando el círculo estrecho de los discípulos y creando conexiones con los marginados geográfica y existencialmente. Estos son los objetivos de esta reflexión. Aquí vamos a entrar en lo que es la palabra, el mensaje de la palabra propiamente dicha de este tema. Y lo vamos a ver primero en un pequeño video y después vamos a ir analizando. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es eso? ¿No es este el hijo de José? Aquí tenemos una imagen justamente de este mismo video que acabamos de ver. Y es la imagen de Jesús iniciando su ministerio en Nazaret, aunque ya había empezado antes en Galilea. Pero aquí se revela él a sí mismo, es cuando Cristo se revela. Vamos a ir analizando, como viene nuestro tema, fragmentos de la palabra. Jesús está en Nazaret. Este es Lucas 4, versículo 14 y siguientes. De 14 a 19 nos dice. ¿Alguien pudiera, por favor, leer Lucas 14 a 19, por favor? 14 a 19. Si alguien lo tiene a mano. Sí, pues procedemos. Tal vez si alguien para las próximas puede tener abierto el Evangelio de Lucas. Yo se lo leo. Ah, ok, perfecto, perfecto. Lucas 4, 14 a 19. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Muchas gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este pasaje, pues Jesús fue a Nazaret en la sinagoga, le entregan el volumen, el rollo, ya lo escuchamos, lo vimos en el video también, y hace una lectura del profeta Isaías. Es muy importante porque es una lectura de Isaías 61, versículos 1 y 2. Él empieza anunciando su misión, citando al profeta Isaías. Es el primer profeta que él cita cuando él se revela.
Ahora tenemos Lucas a 22. Aquí Jesús se revela su misión al decirle que las escrituras que han oído se han cumplido hoy. ¿Alguien, por favor, puede leer los versículos 20 y 22 al 22? Tal vez nuevamente, si nos ayudas. Va, yo se lo leo con gusto. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los hijos de todos en la sinagoga estaban fijos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí, como hemos visto y oído el video y oído directamente la palabra, es bastante fidedigno lo que vimos en este video. En primer lugar, y en el primer punto, es en Nazaret Jesús interpreta su propia historia y se dispone a afrontar su destino. Desde el inicio en Nazaret, Jesús anuncia cuál es su misión. Es la primera vez que Jesús se presenta en público afirmado que ha sido enviado. Lo hace mediante una lectura viva, integrando las escrituras antiguas a su propia palabra, obras y testimonio. Les dice: hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la escritura. O sea, Jesús se revela a sí mismo y hace presentes las escrituras antiguas, específicamente del profeta Isaías. Jesús trae al presente las emociones y sensaciones que estos pasajes han producido de generación en generación. Jesús recupera experiencias de fe de los personajes antiguos. En otras palabras, Jesús hace viva la escritura en él y con su presencia. Ya empieza él a manifestarse y a manifestar su ministerio profético. Nos hace preguntarnos si la sinodalidad está relacionada con recuperar experiencias y retomar el camino de quienes nos han precedido. Meditemos respecto a nuestro camino. Muchas veces, para ayudarnos a meditar, hemos tenido nosotros que retroceder y decir: ¿qué estoy haciendo o hasta dónde he llegado en este momento? Tengo que retomar, tengo que regresar y retomar el camino. Y aquí lo que está haciendo Jesús es haciendo una reflexión de las escrituras pasadas para hacer que se retome el camino. Aquí, en esta parte, nos quedamos en en el último fragmento, pero no es este el hijo de José. ¿Podría, por favor, alguien leer Lucas en el versículo 23? Este es un versículo donde Jesús en su tierra no es reconocido. Por favor, nuevamente. Bueno, entonces le dijo: okay. sí, Sí, por sin favor. duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en Lucas del 24 al 27 nos dice: y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad que en vida de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses,
y hubo gran hambre en todo el país. Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino que lo fue Naamán, el sirio. Entonces, este es un mensaje muy importante porque aquí podemos ver en resumen que Jesús revela su misión en la línea de los profetas. Cita textualmente a Isaías y él hace recordar precisamente a Elías y a Eliseo, porque muchos decían, queremos saber, queremos ver esos milagros que sabemos que ha hecho en Galilea, queremos que los haga aquí. Y él cita a estos profetas poniendo el ejemplo de Elías con la viuda de Sarepta en Sidón, que no era Israel, y en el caso de Eliseo, que sanó al sirio Naamán, tampoco era Israel. Entonces, hay dos cosas, o sea, sale hacia los extranjeros y es un llamado de atención muy fuerte de que su propio pueblo no escucha, no tiene fe, y por eso no recibe esas bendiciones. Ese es el mensaje fuerte que les dice en Nazaret. Jesús revela su misión. Con la referencia expresa a los profetas, Jesús se revela a sí mismo como profeta y como el Mesías y anuncia su misión. Fases de la misión de los profetas. Nuestro folleto nos indica que en la historia de los profetas hay ciertas fases. Al principio los profetas estaban muy cerca de los reyes, aunque con una actitud crítica. Con David, por ejemplo, Gad criticó el censo y otras desviaciones, y el profeta Natán criticó la muerte de Urías. Este es el tiempo de David. En un segundo momento histórico, los profetas se fueron alejando de las autoridades. Por ejemplo, el caso de Miqueas, que estuvo distante del rey Ahab, quien se rodeó de falsos profetas y aduladores. Realmente era un alejamiento de los reyes, pero también era un llamado y hay cierto alejamiento del propio pueblo, porque muchas veces el pueblo, o buena parte del pueblo, seguía las malas costumbres o el abandono de Dios que hacía el pueblo de Israel. Y obviamente con el mal ejemplo de los reyes. Este es un segundo momento donde se alejan de los reyes. El tercero es el distanciamiento de Israel de Dios, específicamente de los reyes. El profeta Elías se distingue del rey Ahab, denuncia injusticias y se refugia en un país extranjero. Realiza signos a favor de extranjeros excluidos, olvidados y desamparados como la viuda de Sarepta en Sidón. Eliseo es un profeta popular entre los pobres y realiza prodigios en regiones campesinas, quien por ejemplo realiza el milagro de la sanación de Naamán, el sirio. Y con Isaías se relaciona la imagen de un Dios que compadece y consuela al ser humano. Cuando dice el Espíritu de Dios está sobre mí, es un anuncio a los pobres y que viene a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos. Esto es en Isaías, como ya vimos, 61, versículos 1 al 3. Y con la de un ser humano, o sea, ¿con qué consuela? Realmente con el compadecerse, la consolación, la de un ser humano que se esfuerza por ser justo y responde a la bondad de Dios. Observen el derecho, practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. Esto también está en Isaías. Realmente Isaías es un profeta que anuncia, empieza a prefigurar, a anunciar esa doble naturaleza del Mesías, que es un Mesías, es el Hijo de Dios, pero también es un hombre justo. O sea, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso es muy importante porque ya Isaías empieza a relacionar la naturaleza de Jesús. Jesús actualiza el anuncio de los profetas, o sea, lo actualiza, lo hace presente, recupera las figuras proféticas
en el presente las hace vivas en ese momento a Isaías, Elías y Eliseo en forma expresa y directa. Interpreta su vida y misión desde los profetas. ¿Por qué? Porque al citarlos, él se está revelando que es el Mesías, que el Espíritu de Dios está sobre él. Pero también pone los ejemplos de Elías y Eliseo en ese mismo momento en Nazaret, cuando se preguntaban que por qué no había milagros. El mensaje es, los milagros no necesariamente son para el pueblo escogido, son para todos, pero especialmente para quienes tengan fe. Con Isaías revela que es el Mesías. Realmente en Isaías es interesante, no vamos a entrar en esta materia porque sería muy extenso, pero hay varios pasajes que les dicen o se le mencionan como los cantos del siervo, que realmente son pasajes bíblicos que se ve claramente que Isaías está hablando del Mesías. Con Elías y Eliseo revela su preferencia por los pobres, los extranjeros y los marginados, incluso antes que su propio pueblo, que es un pueblo que con el tiempo ha ido más por las costumbres y las leyes de los hombres que con la fe. El Antiguo Testamento y los profetas tienen relación con Jesús en sus hechos, obras y profecías. Es aquí Jesús, con su presencia, hace viva la palabra de Dios que se nos dio a través de los profetas. Aquí siempre como terminando de analizar o reflexionar sobre este pasaje de la palabra de Dios, después de que Jesús les habló de Elías y de Eliseo, al no ser reconocido, Jesús anuncia que no hará ninguna señal prodigiosa en Nazaret, al igual que Elías y Eliseo no lo hicieron en Israel. Entonces, en Lucas del 24, del 28 al 30, dice, al oír esto, todos en la sinagoga se indignaron, lo llevaron a lo alto de la montaña. Ahí vemos un pasaje o una imagen donde está realmente reflejado ese pasaje. Entonces, aquí del 28 al 40, Lucas nos dice, al oír esto, todos en la sinagoga montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte donde se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Él, pasando por medio de ellos, se marchó. Esto es muy importante. Hay una llamada en la Biblia de Jerusalén, que es esta nota inferior, muy importante, porque Lucas, así nos dice esta nota al marginal en la Biblia de Jerusalén, nos dice, este pasaje no corresponde a la geografía de Nazaret. Parece que Lucas prefigura en este pasaje la muerte de Jesús en manos de Israel. La salida entre la gente no se menciona propiamente como un milagro, sino Lucas hace resaltar que Jesús continúa su camino que solo terminará en Jerusalén. O sea, el camino de Jesús empieza en Nazaret y va a terminar en Jerusalén. Precisamente ese es el camino, esa es la misión de Jesús. Y como escuchamos el pasaje bíblico, dice que Jesús pasó entre la gente y se marchó. O sea, aquí la nota para tomarla en cuenta es que el mensaje, no necesariamente hay una geografía que se ajuste a lo que dice literalmente el pasaje bíblico, sino que el mensaje es que Jesús sigue su camino y hay una prefiguración de cuál va a ser el destino, cuál es el camino de Jesús. O sea, hay un tema, hay un tono profético en este pasaje también. Síntesis. Jesús asume una identidad profética anunciando su misión y su buena nueva. Esta
Esta misión es operativa porque Jesús va haciendo muchas obras. Es provocativa, al igual que los profetas, porque contrasta los esquemas y prioridades de Dios con los sistemas religioso y civil, que son los centros del poder político. O sea, hay un choque, incluso hay un rechazo del mensaje, lo cual lo vemos igual en la actualidad. O sea, no es algo nuevo. O sea, hay un mensaje de Dios que es rechazado porque hay un contraste y muchas veces un choque con los sistemas religioso y civil, o sea, con el poder terrenal. Es preferencial por los pobres, enfermos, marginales, extranjeros y excluidos. O sea, expande así los horizontes existenciales. Esta es la sinodalidad existencial. O sea, el mensaje es más amplio que solo para el pueblo escogido. El mensaje es para todos. Y también expande los horizontes físicos, es una sinodalidad física, pues inicia su misión en Galilea, en ciudades y pequeños poblados. O sea, es muy significativo que empieza su misión Jesús, no necesariamente en Judea, que es realmente, él era judío, pero no inicia ahí su misión, empieza, y eso nos da un mensaje, que el mensaje de Dios es para todos. Amén. Este es básicamente el mensaje a reflexionar el día de hoy. Y para terminar, para cuando nosotros, pues para la participación de todos, se propone un ejercicio para que podamos, si ustedes gustan, hablar de ello o de cualquier otro aspecto relacionado con nuestra reflexión de hoy. Reflexionemos en la parte siguiente, que va a ser la de participación. En mi proyecto, o sea, en mi camino de vida y de la iglesia, ¿cómo preparo, cómo empiezo y mejoro mi camino sinodal? ¿Qué hago? ¿Cómo mejoro ese camino sinodal? ¿Qué necesita tener o hacer una iglesia sinodal y profética? Ya sabemos, ya vimos lo que es sinodal, caminar juntos, y profética, que es el anuncio a la conversión, y también hay una crítica muchas veces a la realidad que estamos viviendo. ¿Qué necesitamos para una iglesia sinodal y profética? Sinodal es caminar juntos, profético otra vez, transmitir el mensaje de Dios, el anuncio, la corrección, la denuncia y la conversión. Meditemos la respuesta desde el ejemplo del mensaje de Cristo en Lucas 3, 1 a 22, que eso es lo que escuchamos el día de hoy en el video, que es el mensaje justamente en Nazaret. Y en Lucas también 4, 14 al 30. Esos son los pasajes bíblicos por los que reflexionamos el día de hoy. Entonces, esta es la reflexión, y antes de darles la palabra, meditemos un poco con la música, esta alabanza que la conocemos todos, pero encontrémosle verdaderamente más sentido cuando la volvamos a escuchar, empezando ahora por Santa María del Camino, porque en ese camino nuestra Madre nos acompaña y siempre está. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha
por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al camino.